Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. 4 de 6 etapas para Pogačar en Romandía, dominio absoluto, y la lógica invita a pensar que, si aún está por encima de su peso ideal, como él mismo ha reconocido en Romandía, y ya muestra este nivel, de cara al Tour, debería mejorar todavía más en esfuerzos largos. De momento, nos vamos a centrar en el Giro. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Después de este Tour de Romandía que ha sido especial, bonito, precioso, con esas 4 victorias de Tadej Pogačar, muy disputado con Lipovic, que la verdad es que ha dado un salto. Qué pena que no tenga un poquito más de runs. Lo vamos a analizar absolutamente todo porque es evidente que Lipovic también es uno de los nombres de la semana. Pogačar va a descansar un poquito, como decimos, y nos centramos ya en el Giro de Italia, que empieza el próximo viernes y, como siempre, lo vamos a ir contando aquí en Escapa Podcast. Vamos a hacer previa, nos vamos a preguntar qué puede pasar, cómo, prácticamente yo creo que todo el mundo se hace esa pregunta, se puede doblegar a Jonas Vingegaard, el gran favorito para el Giro de Italia. Intentará conseguir las 3 grandes vueltas y pasar a ser uno más de ese elenco de privilegiados ciclistas con las 3 grandes vueltas en su palmarés. Muchas cosas como siempre a comentar. Sed bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, y Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Totemi es la mejor aliada para vosotros, los ciclistas. Para mí también, conscientes de que este deporte nuestro no es barato, precisamente, han creado una combinación de app, tienda imbatible. Todas tus actividades en Strava o Garmin te dan Temis, su moneda virtual. Luego vas a la tienda y los canjeas por descuentos de hasta el 100%. Mola, ¿no? Bueno, yo estoy enamorado, la verdad. Además, si eres de los que entrena muchísimo, como yo, y muchos de vosotros entrenáis mucho, que sabemos que estáis todo el día ahí dándole, te recomendamos su versión premium. Por 3 euros al mes te llevas el doble de Temis. Puedes ahorrar más de 700 euros al año. Y para empezar bien la colaboración, sorteazo de los grandes. Si haces la misión Podcast Escapa en Totemi, tenéis que entrar ahí, la buscáis, misión Podcast Escapa en Totemi, antes del 15 de mayo, puedes llevarte unas gafas Oakley BXTR. Son espectaculares. Y atención, porque solo tenéis que hacer esa misión dentro de Totemi Podcast Escapa. Gafas Oakley BXTR. A mí me encantan. Cuantas más veces hagáis la misión, más opciones tenéis de llevaros estas gafas espectaculares, pues ya lo sabes. Y ahora tenéis un mes premium en Totemi con el código ESCAPA. Un mes premium en Totemi solo poniendo el código ESCAPA. Está activo hasta el 31 de mayo. Ya sabéis, código ESCAPA en Totemi. Esta semana, ¿en ascenso y en descenso? Pues lo que le queda a ganar a Pogačar. Las World Tour, etapas que le quedan a Pogačar por ganar después de Romandía, pues le queda el Tour Down Under, le queda la Itzulia, el Tour de Suiza, el Tour de Polonia, el Renewy Tour, la Vuelta Ciclista a España y el Tour de Guangxi. Nada más. Esto es lo que le queda a la bestia de Tadej Pogačar por ganar en el calendario World Tour. Tal vez podría ser, quizá, el calendario de 2027, o no, veremos. Y si algunas de estas carreras, como el Tour de Suiza, también salen de este particular palmarés, este particular juego de ambición absoluta al que juega el bueno de Tadej Pogačar, que, como digo, está impresionante. El descenso, pues para una nueva caída de Carlos Rodríguez, que sí, que acabó Romandía, que lo hizo magullado, todo pundonor, pero se cayó en el descenso del último puerto del día el pasado sábado. Una auténtica pena, lo decía Alejandro Valverde en una entrevista en Marca, que era muy difícil así recuperar el nivel de 2023 entre tanta caída y también pues ahí algún problema de confianza. Infortunio, eso sí, con pundonor, con magulladuras, pero Carlos lo sigue intentando para encontrar de nuevo ese nivel que le permitió estar entre los mejores ciclistas
del mundo en su momento. Mucha suerte, ¿eh? Sin duda para Carlos Rodríguez en lo que queda de temporada. Va a ser uno de los hombres importantes del equipo y esperemos que no se caiga más porque así es imposible. Esta semana da el hachazo. Apunten este nombre porque viene dando guerra y apunta a que va a ser otro de esos jóvenes de esa generación que parece que quiere presentar batalla a los capos. Y la verdad es que nos ha descolocado bastante. Estoy hablando de Alper Whiten Philipsen, el joven de 19 años, también igual que Paul Seixas, del Lidl Trek, danés, 1,84 m y que ha acabado octavo en la general de Romandía el último día en Leysin, con esa victoria de Tadej Pogačar en un puerto importante, acabando séptimo, pero es que otros días estuvo constantemente quinto, sexto, ciclista muy completo, lo vimos ya en las Ardenas también haciendo una muy buena Amstel Gold Race, lo comentamos aquí, acabó aquel día octavo y es un ciclista que nos ha sorprendido sobre todo por cómo ha subido, sorprendente, hasta ahora se había mostrado como un ciclista importante en cotas y especialmente también pesado, ¿no? Un ciclista importante que incluso podía brillar en el futuro en carreras como Roubaix, que ya había ganado el Paris-Roubaix Spurs el año pasado con el Lidl Trek Future Racing y de golpe, de pronto, aparece también subiendo grandes puertos con los mejores y destacando muchísimo. No es un ciclista al uso, pero es un ciclista que hay que tener en cuenta porque se está acabando de formar y cada vez parece más completo. La joyita que tiene el Lidl Trek en este danés entre manos. Veremos cómo evoluciona. Contrato hasta 2028. Próxima carrera, Tour de Hungría. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Hola, soy Juan Ayuso y yo también escucho Bici Escapa Podcast. Chao, chao. Porque te gusta mirar la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona, Barcelona, Madrid, Tarragona y Castelló. Y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado. Más de 1000 bicicletas en stock. Un mundo de bicicletas en Escapa. Si tu marca vive el ciclismo, este es tu sitio. En Escapa Podcast conectamos cada semana con miles de ciclistas reales, apasionados y activos. Carreras, tiendas, nutrición, tecnología, destinos. Tu proyecto puede formar parte de esta comunidad. ¿Hablamos? Escríbenos a info@apcast.com. Repito, info@abbcast.com y pedalea con nosotros. Globero, amateur o profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast. Vamos a comentar noticias, como siempre hacemos en este bloque, con cositas evidentemente. Ahora hacemos previa del Giro de Italia en la tertulia con Nacho Lavarga y Alberto Arauz. Un día importante de previa, como digo, de este Giro que os vamos a explicar detalladamente en Escapa Podcast. Pero bueno, antes el Tour de Romandía, que nos ha tenido ocupados esta semana. Me lo he pasado bien, ¿eh? Debo reconocerlo, que me lo he pasado muy bien. Ir a Suiza siempre, ¿no? Ayuda a que las etapas sean interesantes de cara a que se empinen y haya puertos, y la verdad es que, bueno, 4 de 6, es cierto, para Tadej Pogačar, un dominio absoluto, pero bueno, yo creo que estamos hablando de algo que ya se esperaba, ¿no? Ha sido criticado en parte por algunos, pero bueno, incluso alguien ha llegado a insinuar que la organización le interesaba, una organización que ha tenido problemas incluso para cerrar algún patrocinador, por ejemplo, en el maillot de líder, algo importante, un agujero de 500.000 euros en el patrocinio de Tour de Romandía, muestra de lo que cuesta, ¿no? A una carrera top con el mejor ciclista del mundo y le cuesta cerrar un patrocinio en el maillot de líder, ¿no? Pues tremendo lo que cuesta sacar adelante una carrera. Bueno, que ha ganado Pogačar con 42 segundos sobre Lipovic, lo decía al inicio, la verdad es que Pogačar ha dominado. Ahora hablaremos de detalles técnicos también sobre su peso,
pero Lipovic la verdad es que ha tenido una actuación muy chula. El último día en Lessín, Lipovic aguanta hasta el final. Pogačar lo doblega por velocidad. Es verdad que con la sensación de que si el puerto se seguía haciendo un poquito más largo, pues seguramente Pogačar podía dar un poquito más. Y es verdad que puedes aguantarle un arreón o dos, pero al final te descuelga, ¿no? Por ese ritmo horrible, impresionante de Tadej Pogačar continuado, como dicen muchos ciclistas rivales, ¿no? Que se enfrentan a él, pero es verdad que Lipovic da un paso al frente y es esperanzador de cara al Tour. Hay alguno de vosotros, ¿no? En el grupo de Telegram ha dicho, es el tapado del Tour. Bueno, no sé si es el tapado, la verdad, porque realmente estamos hablando ya de un podium del Tour de Francia y un ciclista que yo creo que es el gran líder, ¿no? De este Red Bull, que por cierto ha vuelto a correr de forma extraña en Romandía a nivel de táctica. Lenny Martínez tercero, ahora también repasaremos alguna declaración ya, porque en algún ataque sí que aguantó, después explotó a rueda de Pogačar, pero bueno, sigue en un ritmo muy alto. Tercero en Romandía el del Bahrein, a 2.44 de Pogačar. Cuarto Nordhagen, que sigue creciendo. Yo creo que Nordhagen puede estar muy contento y el Visma puede estar muy satisfecho de que todas las sensaciones que hay con el noruego, que habían con el noruego de cara a ser el futuro del equipo en generales, ¿no? Pues se está dando un paso al frente importante. Luke Plapp quinto para Jayco, como siempre Plapp en silencio pero haciendo buen trabajo. Y atención al sexto lugar, que es para Tagwell, el de Red Bull también, acabando sexto a 3.16 de Tadej Pogačar. Cepeda de Movistar, la verdad es que Movistar lo ha hecho muy bien en este Tour de Romandía. Cepeda se ha metido ahí con una gran regularidad. Witten Philipsen, el joven que ya hemos hablado antes, acababa octavo. Fortunato de Astana noveno y Lecerf acababa para Sudal décimo. Pero por detrás, Higuita, Carlos Rodríguez, Yanis Bossart, George Bennett y Pablo Castrillo, que acababa el decimoquinto, también en una muy buena posición. El otro Cepeda, el DF, acababa por detrás. Leonard, Roglic, bastante lejos, a 8.19. Es verdad que se metió ahí en una escapada el último día con Paret Peintre, el penúltimo día, perdón, para intentar pues también ahí hacer daño, y eso yo creo que le condicionó mucho a la general también. Cristian Rodríguez, Schiffer y Nairo Quintana, 21º, y acabando fuerte, el último día con un grupo importante de ciclistas fuertes, y también el sábado, por lo tanto Nairo, que también se le ha visto ahí bien en este Tour de Romandía. Insisto, después sacamos alguna conclusión más sobre la carrera que nos ha tenido ocupados esta semana. A nivel de declaraciones, hay alguna que otra declaración a destacar importante. Yo creo que la más importante o la más destacada es la de Tadej Pogačar, hablando de la carrera y hablando de su condición física, hablando de su peso, básicamente, diciendo que no lo iba a negar, que estaba más pesado de lo que era habitual en él. Se habla de 2-3 kilos por encima. Yo calculo que entonces estará en torno a los 67 kilos, más o menos. Es un peso importante, para lo que era Tadej Pogačar. Decía que no lo iba a negar y que se sentía bien en la bicicleta, que eso era lo más importante para él, que no sufre, que lo está pasando bien, pero sí que es verdad que se le había ido un poco la mano con el gimnasio porque lo había disfrutado en esta pretemporada, y me parece fantástico, ¿no? Que fuera así el bueno de Tadej Pogačar. Lo que pasa es que, claro, es lo que he dicho al principio, ¿no? Si con un peso, a nadie se le escapa que Pogačar ha ganado peso y ha hecho mucho gimnasio pensando en clásicas, y ahí está su rendimiento, ¿no? Pero a nadie se le escapa que ahora se va a hacer una concentración en altura después de Romandía. Pues evidentemente, pensando ya en el Tour de Francia, va a mejorar su rendimiento, ¿no? Va a bajar peso y aún va a ir más rápido. Si con unos kilos de más está subiendo así, no de más a nivel de grasa, entendedme, del peso corporal habitual, pues imaginaos, ¿no? Bueno, Lipovic, sobre Tadej Pogačar y su actuación, decía: intenté seguir a Tadej Pogačar hasta donde pude, pero en el último kilómetro ya iba al límite. Aún así estoy muy contento con mi rendimiento y el del equipo. He mejorado mucho carrera a carrera. Tras Romandía toca parar y pensar ya en el Tour de Francia. Insisto que Lipovic es un gran ciclista. Es cierto que es un vueltómano clásico, sin runch final, sin sprint, pero que es de estos, es un diésel, y un diésel que aguanta un nivel constante muy alto. Bueno, Paret Peintre, un poco las declaraciones para mí un poco sorprendentes y fuera de lugar, un poco rajadita contra Pogačar, de Paret Peintre, bueno, más que contra Pogačar, contra la organización de Romandía, las televisiones. Él estaba escapado, después lo cazó Pogačar, que venía por detrás. Bueno, en fin, le decía Paret Peintre: tendría que mirar las imágenes, pero espero que las motos no estuvieran demasiado cerca por detrás, porque así fue en los 2 últimos días. Si la organización quiere que gane Tadej Pogačar, esa es su elección.
lo hemos dicho varias veces. Bueno, no creo que las victorias de Tadej Pogačar, honestamente, que no digo que no tenga razón para Pentre respecto a las motos, que esto lo hemos hablado varias veces en el podcast y que es un poco, por ejemplo, en Milán-San Remo fue descarado, ¿no? Lo de las motos en el Poggio. Recuerdo hace un par de semanas también alguna otra declaración que comentamos aquí de queja, ¿no? Respecto a las motos, creo que era de Fuglsang, ¿no? Jakob Fuglsang. Pero no sé, o sea, insinuar esto, yo creo que aparentemente debe ser más inteligente, ¿no? Porque Pogačar es que domina las carreras y gana por aplastamiento a un nivel que me parece que es mejor callarse. Porque realmente es que ganaría con o sin motos, hasta con helicópteros. No tendría ningún tipo de problema, ¿no? Visto el nivel. Bueno, Romandía. Después sacamos alguna conclusión más en la tertulia, pero nos centramos en otras carreras importantes de estos días. La Ardenne Classic se la llevaba Arnaud Delis. Buena victoria al sprint por delante de Jens Verbrugge y de Matteo Moschetti. Un Arnaud Delis que se está hablando mucho sobre su futuro. Recordemos, se habla de Tudor, acaba contrato a final de año, se ha hablado de Red Bull, se ha hablado de Soudal, va a ir al Giro de Italia, va a ser uno de los velocistas que va a estar ahí. La verdad es que su temporada, repasándola, la repasaba esta mañana, pues el primer éxito importante es este, ¿no? Hasta ahora no había conseguido la victoria en toda la temporada, tenía un segundo lugar en la Tirreno Adriático en la etapa número 3 como principal resultado, y esta victoria yo creo que bueno le va a venir bien de cara al Giro, y estoy convencido que le va a permitir coger moral a un ciclista que apuntaba muy alto, que es muy bueno, pero que no acaba de cerrar, ¿no? La Eckborn Frankfurt, la clásica de Alemania, se la llevaba George Zimmermann al sprint, ganando a Pidcock y a Talet. Pello Bilbao era cuarto aquel día y Jon Izagirre sexto, que por cierto Jon Izagirre está muy fuerte, Adrià Pericas acababa décimo. La verdad es que los españoles, Barrenechea, acababa decimoquinto de Movistar. Los españoles en esta carrera lo hicieron muy bien, dejándose ver y estando muy presentes. Y el éxito, para mí, del ciclismo español esta semana, sin lugar a dudas, es el de Caja Rural, que yo sigo diciendo que es un equipo... Esta semana no podemos decir absolutamente nada de Movistar, porque francamente ha puntuado muchísimo y ha hecho una muy buena actuación, como decía antes, ¿no? Pero Sebastian Berwick de Caja Rural se llevaba la general del Tour de Turquía, con Sosa, que además ganaba una etapa acabando segundo, el del Ken Pharma a 5 segundos. Camiel Benoît del Nippo Rally acababa 59. Pero bueno, buena victoria de Berwick y del Caja Rural, una victoria importante. Vizcarra de Euskaltel acababa séptimo, Ivonne Ruiz de Ken Pharma acababa octavo, José Félix Parra de Caja Rural décimo también. Bueno, ya veis que Caja Rural es el equipo de moda y que sigue cosechando éxitos importantes, sin lugar a dudas. Bueno, más cositas. Una opinión interesante de estos días en Romandía, mientras hacían la carrera, que me parece que es importante recoger. A Alberto Contador le preguntaron un poco sobre Paul Seixas. Ahora hablamos de su futuro, porque hay, no sé si ciertas novedades, pero sí que por lo menos en la evolución del argumento explicativo sobre su futuro hay ciertas novedades. En el caso de Contador, opinaba sobre Seixas y el posible debut en el Tour de Francia, ¿no? Decía Alberto Contador que si termina yendo al Tour, algo que él aún pone en duda, no se debería esperar que gane el Tour de Francia. Decía Contador, como mucho podrías esperar que luche por el podio. Un poco, es una declaración que ya le he escuchado a varios y me parece lo más lógico posible, ¿no? Teniendo en cuenta que es impresionante lo que está haciendo, los números que mueve, la mejora que ha tenido es evidente, ¿no? Vatio a vatio. Y ganando terreno a un ciclista como Tadej Pogačar, por ejemplo, desde la Strade Bianche, ¿no?, hasta llegar a la Lieja, pero es un ciclista muy joven y no sabemos cómo va a reaccionar su organismo a un esfuerzo de 3 semanas con los veteranos en el Tour de Francia. Poca broma con esto, ¿no? Yo creo que esto es importante tenerlo muy en cuenta y sobre todo si va con tranquilidad, ¿no? Con mucha calma. Un director deportivo importante, ¿no?, como es Marc Sergan, que siempre habla, ex director deportivo, con conocimiento de causa de los años, ¿no?, que ha estado vinculado al pelotón, diciendo sobre Seixas que él cree que nunca más va a poder ir con menos presión que este año. Un poco en lo que nos decía Samu, ¿no?, en ese capítulo que tenéis también aquí en el canal, desde donde nos escuchéis, Spotify, iVoox, Pocket Cast, YouTube, etcétera. Estamos en todas partes. Pero un poco lo que decía Samu, ¿no?, que es un ciclista francés, que es un ciclista de Tour de Francia,
y que, bueno, pues Sergan decía que seguramente si tiene que ir al Tour alguna vez con poca presión, va a ser este año. A partir de ahí, pues seguramente va a ser presión máxima para él, ¿no? Y además añadía, el Tour es un circo que no se puede comparar con nada, él ya puede descubrirlo todo ahora, detallaba. Bueno, en fin, vamos a ver cómo evoluciona. Giro de Italia, insisto, después en la tertulia nos vamos a centrar mucho en el Giro, en hacer previa, empieza el próximo viernes y evidentemente va a tener nuestros ojos puestos en la primera gran vuelta de la temporada, con un recorrido interesante. Jonas Vingegaard es el máximo favorito, va a estar Deli, como hemos dicho antes, va a estar Tobias Ruud Andersen, va a estar Scaroni, Paul Muñer, Pellizzari, para muchos el gran rival de Jonas Vingegaard en este Giro, Jay Vine, Felix Gall, Jan Christen, Groenewegen, Egan Bernal, vamos a ver qué tal, Adam Yates, el otro gran rival de Vingegaard en este Giro, Corbin Strong, Jonathan Milan, Giulio Ciccone, vamos a ver qué tal, Arensman para el Net Company, ahora hablaremos de esto, el nuevo Ineos ya es Net Company, Ineos Cycling Team, el nuevo nombre, la nomenclatura nueva del Ineos, Lucas Kubis, Ben O'Connor, Jonathan Narváez, Mati Rondel, ciclista muy bueno, muy interesante, de 22 años, francés, que sigue creciendo y que esta semana le escuchaba alguna declaración diciendo, bueno, hay algunos que vamos a nuestro ritmo, ¿no? Pues eso, ahí está. Pipo Gana, también Pipo Zana, va a estar también en el Giro, Steuben, Santiago Buitrago, nombres importantes, Enric Mas, Marsolé, Arrieta, van a estar en esta carrera. Estos días se van a ir confirmando los equipos oficiales de todos los equipos. Evidentemente yo tengo muchas ganas de ver qué tal lo hace, ¿no? Enric Mas en la carrera. Insisto que después lo acabamos de debatir. Tobias Ruud Andersen le preguntaban, ¿no? Bueno, ¿qué esperas, ¿no? En el Giro de Italia. ¿Cómo lo vas a hacer? Joven talento del Decathlon, ¿no? Un ciclista que ha demostrado ser una de las revelaciones, sin duda, más sólidas de la temporada, ¿no? Que destaca la fuerza psicológica, ¿no? Esta semana decía, bueno, los resultados que ya he demostrado son realmente importantes para la confianza de cara a lo que está por venir, decía el ciclista. Dice que va a intentar aprovechar su polivalencia para disputar no solo triunfos de etapas, sino también para estar presente en la lucha de la regularidad. Dice que vamos con el mismo tren de lanzamiento que en Tirreno, donde fue realmente bien, estoy absolutamente entusiasmado. Y después, pues ayudar a Felix Gall, que es otro de los protagonistas, ¿no? Sin duda, del equipo. Bueno, rumores sobre Paul Seixas. A ver, en Italia, la RAI, que siempre hay que tener en cuenta, decía que el fichaje de Seixas por UAE está hecho. Yo todo esto os lo explico porque evidentemente debo explicar las novedades respecto a un ciclista tan importante y del que estamos todos absolutamente pendientes, solo faltaría, ¿no? A día de hoy. Es una evidencia, ¿no? Pero lo cogería todo con pinzas porque yo creo que hay mucho rumor y que tiene mucho que ver con una situación muy evidente. Que hay una negociación abierta, que hay un representante intentando generar el máximo dinero posible en base a su representado y que a partir de aquí, pues bueno, pues está todo por ver, ¿no? Lo que está pasando. Es evidente que Decathlon está intentando renovarlo con la presión de Francia, es evidente que UAE yo creo que tiene la posición abierta, prácticamente yo me atrevería a decir de ventaja para llevarse a Seixas la próxima temporada, algo que, insisto, a mí no me gustaría, lo he dicho muchas veces por el bien del ciclismo. Quiero vivir esa rivalidad con Pogačar en equipos diferentes. Y después se habla de Ineos y se habla mucho de Visma. Esta semana se ha hablado mucho de Visma. Según a HLN, Visma ha abierto también conversaciones con el agente de Paul Seixas tras la Lieja, Bastoña Lieja y su rendimiento. Bueno, veremos. En todo caso, no me extraña que todo el mundo quiera a Paul Seixas. Patrick Lefebvre. Ahora ya Lefebvre es un opinador público que no deja indiferente a nadie. Un poco esta semana, en su columna decía que debería haber un límite mínimo de días competidos. Defendía un poco a Remco Evenepoel, que decía que tuvo 6 veces más de carga que Tadej Pogačar, que es verdad que selecciona mucho sus carreras, pero entrena mucho, ¿no? Y también Lefebvre dejaba caer que los jóvenes no deberían tampoco de imitarlo, ¿no? Porque dice, si seguimos así, dentro de 10 años solo importará ese número 3 en la clasificación. Y es cierto lo que dice, ¿no? Una cosa es Pogačar, que puede hacerlo, pero tampoco deberían de imitarlo demasiado, ¿no? En ese sentido, otros ciclistas, que tampoco digo que lo hagan, ¿no? Pero es interesante, dice, un mínimo de
de competición. Bueno, una propuesta que se puede estudiar por parte del Lefebvre. Creo que no le van a hacer demasiado caso, me parece a mí, ¿no? Nombres. Hace 12 meses, Julian Bermud tomaba la salida de grandes monumentos de la primavera, disputando Strade Bianche, París-Roubaix, La Lieja, ¿no? Por ejemplo, como gregario de confianza del Visma, al servicio de Wout van Aert, 36 años. Bueno, pues está sin equipo el clasicómano. Está intentando fichar por algún equipo. Esta semana explicaba Bermud que estaba en conversaciones con algunos en los últimos meses, pero que a estas alturas la verdad es que tiene dudas, ¿no? Sobre si va a salir nada. Lo explicaba en el medio Krantvens West Vlaanderen, en Bélgica, y dice que está esperando esa llamada que de momento no llega. Se ha hablado de Cofidis, pero 36 años, ese momento delicado, ¿no? Oscar Onley se ha sincerado después de ese duro inicio por enfermedad en Romandía, que le obligaba a bajarse de la bicicleta. Decía que le dolía mucho dejar Romandía después de ese tipo de virus estomacal que le estuvo atacando, y que era difícil no sentir que ha defraudado a mucha gente en este inicio de temporada en Ineos. Es verdad que el comienzo ha sido complicado y que, bueno, es cierto que la llegada de Onley se produjo tras su temporada de despegue en 2025. Cuarto en el Tour de Francia. Yo creo que es un ciclista muy interesante. De momento, con problemas físicos, no está llegando a ese nivel. Pero bueno, calma, porque aún queda mucho. Ineos, con Geraint Thomas al frente, uno de los directores deportivos, y el conjunto británico que ha confirmado esa gran alianza con la firma danesa Net Company, que aporta mayor respaldo económico importante. Se habla de 20 millones más por temporada, por lo tanto, ojo a Ineos de cara al mercado, porque me parece que va a ser otro de los nombres que se va a mover. Es que estamos hablando de Red Bull, estamos hablando de Lidl, estamos hablando de, por supuesto, UAE, estamos hablando de Visma, que también ha reforzado su parcela económica. ¿Quién me dejo? Decathlon ha crecido mucho. Es que todos los equipos están teniendo dobles patrocinadores y a partir de ahí creciendo mucho, ¿no? En la estructura económica. ¿Qué pasa? Que si tú eres otro equipo, ya no hace falta poner el caso de Movistar, pero es que da igual, cualquier otro, es que te quedas atrás, ¿no? Y esto es una realidad. Te quedas atrás y es imposible que puedas competir a llevarte a grandes fichajes, y si los tienes en el equipo te los van a quitar tarde o temprano, porque es que la capacidad económica, ya lo hemos visto con Remco Evenepoel, es enorme de estos equipos, ¿no? Bueno, Geraint Thomas, en declaraciones a BBC Sport, recordemos que es el director oficial de rendimiento, Geraint Thomas dejaba claro que el equipo ve este acuerdo como algo más que un patrocinio, enmarcándolo como el inicio de una nueva era. Decía, creo que volveremos a estar en la cima del deporte, es realmente emocionante, el equipo ha evolucionado mucho a lo largo de los años, esto es sin duda la versión 3.0, y hablaban mucho de las ganancias marginales gracias a la inteligencia artificial. Decía Geraint Thomas, gracias también a esta empresa de datos y a aportar, pues convertir en todo caso los datos en máximo rendimiento. Bueno, interesante. Mercado ciclista. El diario montañés explicaba que Iván Cobo parece que gusta en Movistar de cara a la próxima temporada. A sus 26 años, Cobo afronta un momento clave en su trayectoria profesional. Ciclista de Ken Pharma que finaliza contrato a finales de la presente campaña. Le sitúa en una posición especialmente atractiva. Recordemos que Ken Pharma de momento no renueva patrocinio. Bueno, Ken Pharma seguro que no. Un nuevo patrocinador estaremos pendientes, ¿no? Pero en todo caso, pues parece que Movistar tiene echado el ojo. Declaraciones de David Gaudu, súper lejos del Gaudu de hace unos años. No hace tanto Gaudu, recordemos, hace 3-4 años, disputó una París-Niza auténticamente espectacular, donde estaba al nivel, recordemos, de Pogačar y de Vingegaard. O sea, es verdad que nunca ha llegado a ese nivel en grandes vueltas, pero está claro que entre tanta lesión y también, pues bueno, el día a día, que si no te renuevas al 100%, pues te pasa por delante, ¿no? Pues Gaudu, transparente esta semana, el de Groupama, decía, tengo dificultades para recuperar mi nivel habitual, prácticamente he tenido un año en blanco el año pasado, he perdido muchísimo tiempo y sabemos que el pelotón está evolucionando cada vez más rápido, se ha creado una brecha entre el pelotón y yo. Y es que claro, en un momento como antes el pelotón iba rápido y realmente tú podías tener una lesión grave, pues deportes, ciclismo, puede suceder, pero ibas tirando, ¿no? De alguna manera o de otra. Volvías y nada, tocaba entrenar con tu preparador físico y estar encima y evidentemente pues ponerle horas y mucho sacrificio, y había quien recuperaba ese nivel y había quien no. Claro, ahora te vas un año y es que quizá
están un vatio kilo por encima de cuando te fuiste. Es que es muy heavy, lo que estoy diciendo, permitidme la expresión, es muy fuerte, pero es que el nivel es así. O sea, se está yendo muy rápido. Se está creciendo mucho. Diferencias marginales de las que hablábamos antes, pero brecha a brecha, la línea es enorme, ¿no? Y claro, evidentemente, esto está generando que ciclistas que se van fuera un tiempo por una lesión les cueste mucho volver después al nivel. Mira, Bernal, que también tuvo una lesión importante, y el Giro de Italia, ¿no? ¿Cómo lo afronta? Bueno, Bernal o todos los nombres importantes. Esta semana declaraba que está bien, pero que el Giro es diferente a todo, que su último resultado le da confianza en el Tour de los Alpes, que también ha sido profesional 10 o 11 años y que ha aprendido que hay que confiar en el proceso de ir poco a poco, que ha pasado por grandes lesiones y mala suerte. Una carrera no cambia la preparación para el gran objetivo, y dice de que desde antes de empezar la temporada el objetivo es el Giro, llega aquí, y creo que está en el mejor momento de los últimos años, mejor que el año pasado en estas fechas, pero el Giro es una carrera diferente. Lo importante es estar bien en la última semana del Giro, dice Bernal, que ya lo ha ganado y lo conoce bien. Buena entrevista de nuestro compañero Dani Miranda en el diario AS, colaborador de Escapa Podcast, a Van der Poel, compartiendo un ratito con él de entrenamiento. Titulares interesantes del bueno de Van der Poel, diciendo que su generación ha cambiado el ciclismo. Que la temporada, dice, creo que puedo estar feliz por lo que he conseguido y con el nivel mostrado. En el futuro, dice, correré la Vuelta Ciclista a España seguro al 100% antes de retirarme. Y su próximo objetivo, dice, el Mundial de Mountain Bike es mi gran deseo para el resto del año. Y ahí se veía al bueno de Dani Miranda vestido también con un maillot precioso, con Van der Poel, que salieron a rodar. Y poco más. Hasta aquí un poquito el repaso de las noticias. Esta semana tranquilito, insisto, con previa de Giro, que nos vamos a meter ya inmediatamente para hablar de lo que está por venir en la Corsa Rosa, que empieza el próximo viernes. ¡Seguimos! Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Abrimos ahora Combustible Ciclista by Mega Row Bar, la sección de Escapa Podcast dedicada a la nutrición y suplementación para rendir mejor sobre la bici con Paolo Tonarini. Combustible Ciclista con los amigos de Mega Row Bar, sección de nutrición y suplementación deportiva para ciclistas con Paolo Tonarini, y un tema hoy que es muy importante, un tema del que ya avanzamos cositas en el pasado y del que muchas veces se olvida la importancia, no en otros deportes, estoy hablando del tema de las proteínas. En otros deportes es importantísimo, pero en ciclismo parece que no es tan importante. Bueno, pues hoy lo vamos a analizar bien y de frente con Paolo Tonarini de Mega Row Bar, ya sabéis, la mejor marca de suplementación y nutrición deportiva para ciclistas. Paolo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿Qué tema de las proteínas? Porque muchas veces se piensa que las proteínas quizá no se les tiene que dar tanta importancia en el mundo del ciclismo y más solamente el objetivo de los carbohidratos. Verdad, son muy olvidadas. Sí, demasiado. Sí. Bueno, entramos de lleno. ¿Qué papel juega realmente la proteína en un ciclista? Yo la pongo a la misma altura de los carbohidratos, porque son fundamentales. Sí o sí, para que sea el ciclista, más que sea cualquier tipo de deportista, o actualmente con todos los estudios que están haciendo en todas las personas, las proteínas juegan un rol muy importante. Por supuesto, pero no solamente para recuperar, también en el rendimiento, ¿no te refieres? Sí, en todo, porque al final la proteína es lo que repara el músculo, que nos ayuda con el transporte de oxígeno al interno del músculo, y además, la parte de la estructura nuestra fundamental que decide, nuestra capacidad, nuestra fuerza de rendimiento. Entonces, sin esto puedo asumir todos los carbohidratos que quiero, pero no hay rendimiento. Claro. ¿Cuánta proteína necesita un ciclista en función de su carga de entrenamiento o de carrera o de salida? Bueno, aquí hay diferentes... Bueno, hay que ver el tipo de ciclista. Hay ciclistas
élite, hay los profesionales, no es igual para todos, pero decimos que el requerimiento normal de un deportista puede variar de 1,2 gramos por kilo de proteína diaria y puede alcanzar los 2 gramos sin problema. Claro, eso prácticamente te asegura que te tienes que suplementar, ¿no? Claro, el tema aquí es que, por ejemplo, una persona, yo soy 79, 80 kilos y hago 10 horas a la semana de deporte, tengo que comer 160 gramos, 170 gramos de proteína al día, es que debería comer todo el rato. El problema de hoy es esto. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco hemos ido introduciendo formas muy, voy a decir, fácil de asumir proteínas, que son las barritas, que son los batidos proteicos, que son para llegar a requerimiento diario. Claro. Bueno, ahora hablaremos de ello, ahora hablaremos de algunos productos de proteínas de Mega Raw Bar y vamos a recomendar, ¿no? Pero para ir concretando, ya nos has dejado claro sobre la importancia, pero si te quedas corto, si un ciclista se queda corto de proteína, ya en su cuerpo, ya no me refiero a la ingesta durante, sino que va corto en su cuerpo de proteína, ¿qué pasa a nivel de rendimiento? Bueno, a proteína, yo calculo que nosotros, por ejemplo, que tenemos una barrita proteica estudiada para el durante, porque tú sabes que todas las barritas de mercado de proteica son bastante duras para comer, no es fácil. Hemos intentado crear una barrita, tiene 13 gramos de proteínas, que no es la más alta que hay en el mercado, pero una textura fácil de comer. ¿Por qué? Porque el cuerpo, por ejemplo, ya a las cuarta hora que yo estoy haciendo un esfuerzo físico, necesitaría proteína. Esto porque la voy gastando, el músculo va rompiendo tejido, tengo que recuperar esto lo antes posible. Entonces es fundamental y sería, como decir, una buena práctica lo de empezar a comer algo a la quinta hora, cuarta hora, para ayudar al cuerpo a recuperarse ya antes de terminar. Porque pasarse de proteínas... O sea, ¿tiene alguna contraprestación? O sea, ¿tiene sentido pasarse a veces? Bueno, si me paso de algunos gramos al día, al final no pasa nada. El cuerpo, el exceso lo va como sacando. Entonces no me conlleva problemáticas en el corto plazo. Seguro que hay una cantidad de proteína, por ejemplo, que el cuerpo cada hora puede procesar y, por ejemplo, puede ser que si me voy acostumbrando a comer proteína, puedo procesar 30 gramos de proteína a la hora, pero si yo como 160 gramos de proteína a la hora, a lo mejor no voy a absorberla toda, voy a absorber solo estas 30 gramos. Entonces, muchos que reparten la ingesta de proteína durante todo el día. Y eso es más aconsejable. Vale, y en la bici... que evidentemente ya nos estás dejando claro, ¿no? Que cuando estamos encima de la bici tenemos que consumir esa proteína, sobre todo en salidas largas, y que aporta, ¿no? Es evidente que es necesario, se tiene que ir combinando entre geles y barritas, ¿no? Por ejemplo, y esa combinación al mismo nivel depende de la salida. ¿En qué factores, Paolo? Sí, seguramente. Yo hasta las 4 horas, por ejemplo, no hace falta. Se tira de carbohidratos, como siempre, con la ingesta recomendada, sin problema. Claro que si yo empiezo a hacer una tirada de 200, 300, 400 kilómetros, claro que ahí yo empezaría a pensar de encontrar alimentos, como decía yo antes, la barrita o lo que sea, o que sea un batido que me llevo, a mitad me paro con agua y me lo voy tomando, para hacer que el cuerpo tenga todos los nutrientes que necesita durante este gasto así grande de tejido, por ejemplo. Vale. Bueno, es importante también saberlo, ¿no? Bueno, yo creo que queda claro, ¿no? A nivel práctico, quizá una última pregunta: ¿qué debería comer un ciclista al terminar una salida exigente? A nivel proteico, un batido de proteínas, por ejemplo, como los que tenéis de Mega Raw Bar, o
Claro, aquí esto es lo de siempre, ¿no? Un chuletón, no sé qué, ¿no? O sea, la comida orgánica, digamos, de toda la vida, ¿no? Aquí, Paolo, hay quien va a gustos esto también, ¿eh? Claro, bueno, el tema es que los recuperadores han nacido porque cuando yo termino algo largo, estoy muy cansado de comer algo, la verdad que no te entra nada. En el estómago que es una nuez. Entonces, ¿qué pasa? Ahí todo lo que es líquido es más fácil de ingerir. Lo único que a veces hay, ¿cómo decir? Productos que son solo proteínas, por ejemplo. Entonces, sí, ok, voy a reponer la proteína, pero para reponer la proteína necesito, por ejemplo, potasio y vitamina C. Entonces, si yo no voy a reponer también estos micronutrientes, estas vitaminas que ayudan esta síntesis, claro, al final yo voy a recuperar a mitad. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Megabar hemos hecho un recuperador donde a su interior tiene carbohidratos, que es la primera cosa que el cuerpo absorbe como una esponja, porque está vacío. Después hemos puesto una parte de proteína vegetal ahí porque para mí a nivel de digestión, de inflamación, ayuda mucho, especialmente cuando tú terminas algo muy largo, estás muy cansado, el cuerpo ya está muy inflamado, entonces no lo voy a sobrecargar. Y después hemos añadido toda una serie de micronutrientes aportados da superalimentos, como el baobab, la lúcuma, la maca, y esto hace que el cuerpo reciba un mix de alimentos, nutrientes y vitaminas que son fundamentales para la recuperación. Vale, fantásticos. Vamos a poner nombres a todos estos productos para que a la gente le empiece a sonar. Nombres de las barritas, nombres de esos recuperadores, nombres, ¿no, Paolo? Que vayan a piñón fijo, que se dice, ¿no? Claro. Hay algo curioso, pero lo explico porque si van en la página web, por ejemplo, las barritas tienen un número. Si vais a ver, la barrita proteica tiene el número 5. Ajá. Eso porque sería como la quinta hora. La quinta hora de esfuerzo donde yo necesito algo de carbohidrato, y la barrita contiene unos 17 gramos de carbohidrato, pero necesito también algo de proteína. Entonces, es una curiosidad, pero cada producto tiene el número porque el orden de cómo debería tomarlo en una tirada larga, por ejemplo. Uh-huh. Y eso facilita a veces el tener que pensar qué tengo que comer. Está muy bien eso, ¿eh? Es muy práctico, ¿eh? Eso es muy práctico. Sí. O sea, tú compras el pack de las 12 barritas, por ejemplo, ¿no? De Mega Raw Bar, y ahí las tienes todas distribuidas por números y te despreocupas. Además, todas claro. de sabor y te despreocupas. Y dices, bueno, yo estoy tranquilo ya. ¿Sabes? En ese sentido, yo estoy tranquilo. Sí. ¿no? Yo solo tengo que mirar el número. Esa es la idea. Y está muy bien pensado. Después está el Recovery, se llama así, ¿no? El Recovery directamente, sí, ¿no? Sí, el Recovery que... chocolate, ¿no? Creo recordar. Sí, fresa. Y fresa, vale. Y fresa. Y sí, eso también es un producto, hemos dado vuelta a cómo llamarlo, porque quería llamarlo batido proteico, pero tiene carbohidratos, podría ser un porridge, porque al final, si le pongo menos líquido, le pongo la mitad de lo que nosotros ponemos para beberlo, se crea como un porridge, porque al final es un alimento de verdad. Entonces, claro, al final hemos elegido Recovery, pero es muy, muy polivalente. Se puede utilizar en muchísimas ocasiones diferentes. Vale. Y después quedan las proteínas, digamos, de toda la vida, ¿no? Que veo que las tenéis también por aquí, que son de chocolate neutro y fresa, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y que en este caso son proteínas, bueno, son en polvo, ¿no? Para ir combinando, ¿no? Entiendo. Claro, esto prácticamente es un producto que hemos desarrollado para ayudar el recovery a la hora que alguien quiere añadir proteínas, porque sabes que ahora hay diferentes tipos de ratios que se utilizan. Sí. Por ejemplo, yo tengo 2 tipos de ratios que estoy utilizando, el 3-1, que es 3 partes de carbohidratos y 1 de proteína, y el 2-1. Claro, el 2-1 es, por ejemplo, 2 partes de carbohidratos y 1 de proteína. Entonces la proteína es más alta en este caso. Y es un recuperador que se puede utilizar, por ejemplo, si he hecho series, he hecho entrenos de fuerza también en el gimnasio, porque no siempre entrenamos en bicicleta. Puede ser que tengo un día que he hecho 1 hora de sentadillas
o de otro tipo de entrenamiento. Entonces digo, bueno, prefiero el 2-1. Tirada larga, donde he gastado muchos carbohidratos también, que estoy muy vacío, prefiero el 3-1, ¿sabes? Me puedo regular. Y la proteína, como que tienen el mismo sabor prácticamente de los recuperadores, la puedo añadir para tener más proteína si quiero un recuperador más potente. Esto ha sido un poco la idea. Y se pueden tomar también con medio plátano, 2 dátiles o como queremos. Vale, muy bien. Está todo en megarrowbar.com y ahí entráis en shop y los encontráis. Y también los packs, que están muy bien los packs, que están muy chulos, que tenéis ahí los packs también de barritas, packs de geles y barritas. Hay el Welcome Pack Maxi, que tiene las proteínas, los geles, las barritas. Y ese pack, sí, pero ese pack, si por ejemplo tuvieras que hacer una marcha o una carrera importante, yo encuentro que es perfecto. Es perfecto. Sí. Está pensado para ello, ya está claro. Una 312 que hay aquí en Mallorca dentro de poco. Ya está, esto va súper bien. Claro, es muy recomendable, ¿no? Sí. Evidentemente tiene sentido utilizar estos productos en días de carga alta e incluso, como estamos diciendo, en competición y es muy importante la proteína también para el ciclista, ¿no? Sí que es verdad que hay también a veces dudas. No te estoy hablando tanto de la proteína después justo del entreno, sino de cuándo tomar esa proteína de batido, ¿no? Para compensar toda la proteína que necesita nuestro cuerpo. ¿Cuándo tomarlo? Ahí hay más dudas, ¿eh? Si por la mañana el desayuno, si después, ¿sabes? O sea, para completar la cantidad proteica de la que tú hablabas. Ahí, Paolo, hay gente que te dirá de todo al respecto. Claro, yo siempre aconsejo, por ejemplo, si uno está acostumbrado a hacerse su desayuno, comida y cena, la proteína, ¿qué pasa? Que respecto a los carbohidratos, te dan más sensación de saciedad. Entonces, claro, primero, no lo voy a tomar una hora antes de la comida porque llego a comer algo que no me entra nada. Entonces, a lo mejor si yo por la mañana como algo ligero, salgo en bicicleta y regreso, ahí sí que me haría algo de picar y después algo de batido proteico para llegar a la 1:30, por ejemplo, y estar tranquilo que el cuerpo ya ha absorbido todo y otra vez puedo ponerme sentado y comer algo. Vale. Y sí. No, queda claro que esto también es importante. Bueno, vamos con... Siempre nos quedamos justos de tiempo, pero muy agradecidos a la gente que envía consultas para Paolo, consultasescapa@gmail.com. Las resumimos mucho siempre, pero vamos con un par rápidas de Xavi, 41 años, ciclista amateur competitivo, dice: ¿tiene sentido combinar un gel con cafeína de los vuestros con geles sin cafeína o es mejor usar solo uno de los dos? Aquí, bueno, depende. Nosotros los geles utilizamos 100 miligramos de cafeína. Calcula que al máximo yo aconsejo, como en tiradas muy largas, 3 geles de cafeína, no más, porque ya es una cantidad grande. Yo aconsejo siempre alternar, porque la duración de la cafeína en el cuerpo son horas, no son pocos tiempos. Entonces, a lo mejor guardarme el gel de cafeína siempre en el momento antes del esfuerzo máximo y alternar con otros tipos de gel sin cafeína. Vale, o sea, el Isotonic Energy Gel, ¿no? Y por ejemplo, sí. ¿Vale? Y después combinarlo con el de la cafeína, entiendo. Sí. Vale, perfecto. Y la otra consulta es de Luis, que hace ultradistancia y, bueno, básicamente dice que en pruebas de más de 6 horas que tiene problemas de combinación, ¿no? Y que cómo combinarías las barritas de Mega Raw Bar más geles, más bebidas de hidratos. Te pide que le hagas un escalado, eso es muy particular. Bueno, esto me pasa bastante a menudo porque tengo muchísimos amigos que están haciendo ultradistancia, que ahora se ha puesto de moda, y yo mismo que me gusta. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Es que me llaman y me dicen, oye, paso por ahí, explícame un poco. Está guay, pero me encanta. No, yo siempre, mira, la regla para no fallar nunca es la primera hora el sólido y después el líquido. Siempre. Esta es la regla fundamental. ¿Por qué? Porque al principio el cuerpo te da tiempo y está como con energía para poder digerir cosas sólidas
y después ya con el cansancio, con la fatiga acumulada, empezar con algo líquido. El líquido yo lo alternaría entre los carbohidratos en el bidón, Sí. con el soft pack y los geles. Y de esta forma yo estoy siempre ingiriendo algo y mantengo siempre la energía constante, que es al final la base de la nutrición deportiva. Perfecto. Paolo, megarrowbar.com, ahí encontráis todos estos productos, los tenéis en el link del episodio, y en la bio también del podcast encontráis el link a megarrowbar.com y encontráis todos estos productos fantásticos que ha creado Paolo Tonarini, que nos acompaña todas las semanas aquí en Escapa y que también os cae. Paolo, un abrazo fuerte, cuídate mucho. Igualmente, muchísimas gracias. Adiós. Esto ha sido Combustible Ciclista by Megarrowbar, nutrición y energía para ciclistas con Paolo Tonarini. Participa en nuestra comunidad, busca Bici Escapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Bici Escapa Podcast, ahora en Telegram. La tertulia Totemi. Totemi. Convierte tus kilómetros en juego, batallas y recompensas. Descárgate ya la app. Enseguida vamos con esa fantástica tertulia, pero recuerda que lo primero que tienes que hacer en cuanto acabes de escuchar este episodio es bajarte Totemi, con 2 Es, Totemi, y encontrar la misión Podcast Escapa. Lo segundo, completar los 60 minutos de la misión. Vamos, fácil, ¿no? 60 minutitos en bici. Y lo tercero, esperar a que se haga el sorteo y tener suerte. Cuantas más veces la hagas, más opciones tienes de llevarte el premio. Si no te tocan, puedes comprártelas más barato que en ningún sitio, y eso está aseguradísimo, gracias a tu esfuerzo en Totemi Shop. Totemi con 2 Es Shop. Totemi Shop. O cualquier otra cosa que encuentres en la tienda. Bueno, pues tiempo de tertulia. Ha caído uno en combate, de los 2 que teníamos preparados para hacer esta previa del Giro de Italia. Ha caído Nacho Lavarga en combate, pero nos aguanta evidentemente el compañero de la cadena COPE, Alberto Arauz, que vale por 2 y 3 y 4. Alberto, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joan? Muy buenas. Pues muy bien, encantado. Muy triste por la pérdida de Nacho. Siempre se van los mejores, pero aquí tendremos que seguir dando la cara y charlando de ciclismo, que es lo que más nos gusta a los dos. Bueno, le mandamos un saludo, nos escucha todas las semanas. Yo te debo decir que Nacho, desde que ha sido padre, está mucho más enfermo, o sea, eso es una evidencia, y está siempre con médicos, y eso es también una evidencia, pero bueno, es lo que tiene cuando tienes... Nadie le obligó a ser padre, Joan. Nadie. Oye, que es verdad que cualquier día me sorprendes tú, y me vienes y me dices también que... Nunca se sabe, pero yo no me voy a poner malo y no te voy a dejar en la saca. Venga, Alberto, cómo me gusta. Cómo me gusta, todo por el ciclismo, por delante de nuestros futuros hijos. Claro, por favor, sí. ¿Dónde va a parar? La gente ahora pensando, estos dos están mal de la cabeza de ciclismo. Digo, pues sí, nos encanta. Bueno, a ver, enseguida vamos con el Giro de Italia, vamos con Romandía, analizando un poquito lo que ha sido Pogačar, etcétera, pero la noticia del día tiene que ver con Paul Seixas, y esa noticia, con ese vídeo muy emotivo que ha anunciado su equipo, el de Caldón. La verdad es que lo han hecho muy chulo, el vídeo con sus abuelos, etcétera, anunciando que va al Tour de Francia 2026. Por lo tanto, Alberto, vamos a tener duelo Pogačar-Seixas y Vingegaard y Lipovic y compañía, ¿no? Pero Seixas va a estar finalmente en el Tour de Francia con 19 años. A mí me parece lo más lógico, Joan, sinceramente, porque viendo cómo está evolucionando este corredor y viendo sobre todo lo que ha hecho en 2 carreras, que a mí me parecen fundamentales, por encima de las exhibiciones de Itzulia, lo que yo le vi hacer en Strade Bianche y sobre todo lo que le vi hacer en Lieja, en carreras que superan los 250 kilómetros, yo creo que lo natural es que Seixas esté en el Tour de Francia. En el deporte se están rompiendo moldes, especialmente en el ciclismo. La edad en la que los ciclistas están pues llegando, no a su cenit, pero sí a un nivel competitivo, cada día se está cortando más. Y yo creo que no hay que ponerle puertas al campo. Seixas es un portento de la naturaleza, es el elegido, es un ciclista de una calidad increíble, corre en un equipo francés y yo creo que todo conducía al anuncio que hemos vivido esta mañana. Los más clásicos y los más conservadores pensarán
que es precipitarse, que va a pesar sobre él muchísima presión por ser francés y lo que eso significa en el Tour de Francia y el intento de romper esa sequía que es para mí una de las cosas más extrañas que existen en el mundo del deporte junto a lo que sucede en Roland Garros. Pero yo creo que este tío tiene la cabeza súper bien amueblada. Creo que está lidiando muy bien con todo lo que le está pasando pese a tener 19 años y para mí es un día en el que estoy más contento que ayer porque vamos a tener a 2 o a 3 tíos, hay que meter, se lo ha ganado Jonas Vingegaard que le metamos en esa terna. Vamos a tener a tres fueras de serie peleando por el Tour de Francia, obviamente con un favorito claro, pero yo creo que Seixas esté en la línea de salida del Tour es una noticia fantástica. Sí, yo tengo sensaciones encontradas, Alberto, o sea, entiendo, yo creo que es una gran noticia, como tú dices, coincido, yo creo que todos coincidimos, y más demostrando el nivel que tiene este chico, ¿no? O sea, estamos hablando de un ciclista que le aguanta a Tadej Pogačar, ¿no? En la Redoute de esa forma y que le ha reducido, no sé, en distancia 70, 80 vatios desde Strade Bianche. O sea, estamos hablando de que a nivel de números este chico tiene una evolución que yo creo que tan rápido y a esas edades no creo que hayamos visto nunca, ¿no? Entonces, la lógica manda. Pero sí que es verdad que me da un poco de miedo, y esto lo debo reconocer, que la presión del ciclismo francés, de Francia, de todo lo que supone en Francia tener por fin un candidato para luchar con los mejores, y este sí parece que va a marcar una época, ¿no? Que se plante allí con esa presión. Él ya ha hecho alguna declaración en las últimas semanas de que necesita desconexión. O sea, ya hay señales de que esa presión está calando, ¿no? En el ciclista me da miedo que no lo soporte, y ya hemos visto muchos casos de ciclistas que tienen un motor impresionante, que llegan con un punto de forma al Tour fantástico, prácticamente incluso dudando, ¿no? Si son favoritos o no, pero que cuando están en Alpe d'Huez, por decirte un puerto, ¿no? En ese momento con la presión y tal, su cabeza les juega un mal momento, una mala pasada, y ahí tengo dudas, ¿no? Tengo dudas de si el Decathlon es el equipo que va a tener las herramientas para saber aislarlo, cuidarlo, mimarlo en la mente, en el coco, ¿no? Porque al final es un niño, tiene 19 años, Alberto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que Francia es una trituradora de deportistas, especialmente de ciclistas. Creo que le han dedicado ya 3 o 4 portadas en lo que va de año a Paul Seixas, sí, y eso puede pesar mucho. Pero también en estos casos recurro mucho a una entrevista que le leí a Toni Nadal hace un par de años con la irrupción de Carlos Alcaraz y demás. Y si realmente Paul Seixas va a ser un gran campeón, va a tener que lidiar con esto y va a tener que sobreponerse. Es verdad que quizá con 19 años todo se le puede hacer más grande y más pesado, pero es verdad que hay ejemplos en el pasado de deportistas que desde los 18, 19, 20 años han sabido convivir con esta presión y han hecho resultados increíbles. Con lo cual, yo creo que este tío, lo dije desde el principio, es una palabra que me ha gustado adoptar, creo que es el elegido, creo que no le ha pesado nada, creo que está haciendo cosas increíbles, sorprendentes, el año pasado en el Mundial y en el Europeo con carreras por encima de los 200 y pico kilómetros, donde yo creo que ahí es donde más se nota la edad. Él tuvo el fondo necesario para estar muy, muy arriba en las 2 carreras y, como te decía antes, lo que ha hecho en Lieja y en Strade Bianche hablan de que tiene fondo físico. Yo creo que nunca ha corrido una carrera de más de 7 días o de 9 días. Al margen del Tour del Porvenir de la Itzulia, eso no lo tiene en el cuerpo, pero tampoco lo tenía Pogačar cuando se presenta en la Vuelta del año 2019 y queda tercero, y luego va al Tour de Francia y lo gana las primeras de cambio. No sé, creo que en el deporte se están rompiendo barreras que creíamos que eran absolutamente inquebrantables y no hay nada que me haga pensar que Paul Seixas no va a ser capaz de hacer un Tour de Francia muy bueno. De ahí a ganar hay un abismo y tenemos que estar preparados para que a lo mejor en la segunda etapa de alta montaña o en la tercera pegue un reventón y se tenga que conformar en conocer el Tour de Francia, terminar lo mejor posible, sí, intentar ganar una etapa. No podemos situarle como gran favorito. Eso sí que lo vamos a hacer. Voy a rectificar. Lo que no podemos es poner el grito en el cielo y pensar que no era lo que creíamos si revienta en el Tour de Francia.
porque en cierto modo es lo más lógico, que en un momento dado, lo dicen todos los ciclistas, el Tour de Francia es una cosa distinta, sobre todo por la tensión de los primeros días, por lo que cuesta luchar por una posición en el pelotón, por la presión mediática, porque las etapas no solo acaban cuando cruzas la línea de meta, sino que tienen mucha trastienda detrás. Entonces, tenemos que estar completamente preparados para que Seixas pegue un petardazo un día y no por ello decir que no es lo que creíamos. Pero también te digo, Joan, que a mí no me sorprendería ver a Paul Seixas en el podio de París. En un tercer puesto, en un segundo puesto. No me parecería el bombazo del siglo. Claro, sería súper elogiable, sería un hito, sería probablemente romper... Yo no recuerdo, no creo que haya habido ningún ciclista menor de 20 años que haya subido al podio del Tour de Francia, pero no me parecería una cosa tan rocambolesca que eso sucediera. Sí, yo coincido, ¿eh? O sea, al final es de lógica que por números y por sensaciones está claro que es candidato a subir al podio. Es que esto, vamos... está haciendo cosas brutales este chico y su cuerpo se adapta además a los cambios y a los retos de una forma brutal. Es cierto, no lo hemos visto en 3 semanas y su organismo quizá no reacciona. Hay opiniones que opinan, yo he leído por ahí también en Francia, hay gente que piensa que de momento no va a estar preparado para las 3 semanas. Bueno, si es así, no pasa absolutamente nada. Cuando antes las haga mejor, ¿no? Para que vaya preparando ese organismo. Vamos a ver qué tipo de ciclista es, ¿no? Alejandro Valverde... qué poca broma, con Valverde, que al final es un podium en las 3 grandes vueltas, pero sí que es verdad que, bueno, durante muchos años, ¿no? La tercera semana, etcétera, ¿no? Pues era un ciclista que en ese sentido, pues le podía costar un poquito más. Bueno, pues y era un gran campeón, ¿no? Quizá Seixas en ese sentido, pues le puede costar. El mismo caso de Del Toro el año pasado, ¿no? En el Giro de Italia nos damos cuenta que lleva un nivel impresionante, superior a todos, ¿no? Pero que en un momento determinado, Alberto, pues en la última semana se ve que su organismo quizá no está igual de preparado por juventud, etcétera. Pues Seixas puede ser igual y no pasa nada. Y eso no significa que dentro de 2 o 3 años su organismo ya esté preparado, ¿no? Para las 3 semanas. Eso una. Y dos, no sé qué opinas de esto también, cómo se mueve en carrera. Yo creo que en el Tour es especialmente importante la habilidad en la carrera, ¿no? Evitar las caídas, los percances, los abanicos, todas estas cosas que de perro viejo, ¿no? Que algunos ciclistas lo saben mover muy bien y saben moverse muy bien. Y no sé cómo es Seixas en esto, lo vamos a descubrir. Es que no lo sé cómo es, ¿no? Claro, pero tiene pinta de ser fuera de serie. Joan, le hemos visto en Strade Bianche desenvolverse de maravilla. En la Itzulia te comenté que una de las cosas que más me sorprendió es su manera de bajar. Creo que es un bajador espectacular, súper valiente, que transmite bastante seguridad encima de la bicicleta. Lo único que me genera un poco de dudas es algo que comentabas antes, y es si el Decathlon tiene un equipo para arroparle precisamente en esas circunstancias. El día que sople el viento, el día que llueva, el día que en las primeras etapas haya que pelearse por estar delante y no verse envuelto en alguna caída. Eso sí que me genera un poco de dudas porque no va a tener una estructura tan potente. Pero una vez que llegue la montaña, yo creo que como el que va a marcar la carrera claramente es el UAE, yo creo que con estar manejándote tú por tus propios medios y seguir la rueda un poco de Pogačar hasta donde aguantes, yo creo que es suficiente. Pero sí, la duda que nos puede quedar es esa, que un chaval de 19 años sepa manejarse en una carrera tan grande y tan absolutamente devastadora como es el Tour de Francia, que yo creo que en eso sí que es en lo que se diferencia de cualquier otra cosa. Bueno, pues lo que hemos comentado un poco antes, en que es una carrera en la que están los mejores del mundo, que siempre todo el mundo quiere estar delante, que durante 3 semanas, bueno, este año lo va a compartir con el Mundial de Fútbol, pero los pocos del mundo del deporte se centran en ti, más siendo francés. Vamos a ver cómo sabe manejar todas esas circunstancias, un poco de lo que es el otro ciclismo. Pero como le estoy viendo tirar abajo todas las puertas y todos los moldes, romper absolutamente todos los estereotipos, no hay muchas cosas que me hagan pensar que no vaya a ser capaz de hacerlo muy bien. Así que bueno, yo ya te digo que todo lo que rodea a Seixas me despierta optimismo. Así que bueno, yo obviamente no sabemos lo que va a pasar, pero a varios meses vista yo me lo imagino superando todos esos aspectos tan delicados que tiene un Tour de Francia. Y acabo con Seixas. Un último detalle que para mí me parece muy importante de cara al Tour. Tiene que ir al Tour con el futuro resuelto. O sea, no puede plantarse en Barcelona en la salida
con la especulación que hay ahora mismo al respecto de su persona. O sea, no puede ser que esta semana la RAI, ¿no? Que si ya lo tiene hecho con UAE, hace 2 días Visma también, el Red Bull, el Ineos, el no sé qué, que si Decathlon y Macron, el otro, no puedes ir a un Tour de Francia teniendo, es que creo que sería contraproducente para él mismo, o sea, su representante, su gente, ¿no? Alberto tiene que tener resuelto este tema, es que si no le va a descentrar, es que es lógico que sea así. Totalmente, y tiene que tenerlo resuelto y por favor le pido si existe un ser superior, que no se vaya al UAE. O sea, es una cosa que cuando leo informaciones que lo dan por hecho, no me entra en la cabeza, no lo puedo entender y me niego a creerlo hasta que yo no vea la firma y el tuit del UAE anunciándolo. Yo no me lo puedo creer y me niego a que vaya a ser así. O sea, sería un error de tal magnitud y tan incomprensible porque es un ciclista que va a tener dinero allá donde vaya. O sea, hay equipos dispuestos a pagar, a tirar la casa por la ventana por él. Y él no puede hipotecar sus próximos 5 años de carrera estando a la sombra de Tadej Pogačar o peleando, imaginemos que sigue evolucionando así, o teniendo un problema interno dentro del equipo con Tadej Pogačar. Es que no puede ser, o sea, tiene que cogerle su padre, su representante o quien sea y abrirle los ojos. Yo de verdad que me da igual que lo diga la RAI o que lo diga quien sea. En algún momento se le iluminará una bombillita en esa cabeza, sino a él, a su entorno más cercano, y no se puede ir al UAE, no se puede ir de ninguna de las maneras, por mucho que le tienten con dinero, por mucho que le aseguren que ahí se consiguen los mejores resultados. Si él tiene un poco de orgullo de campeón, no te puedes ir a casa del enemigo, porque va a ser tu enemigo durante los próximos años. Y además una cosa que me mola de Seixas y que lo está demostrando esta temporada, es que tiene pinta de que va a ser el típico corredor que le van a gustar los retos que huyan un poco del clásico corredor. Vamos, este es como Pogačar. Tal cual. Me lo imagino yendo a Flandes y no me parece descabellado que en 4 años se plante en la París-Roubaix. Entonces, tú no te puedes ir al UAE. Sinceramente, ya no es solo que esté Pogačar, es que también está Del Toro. Es que hay corredores con los que tú te tienes que pegar, no te puedes aliar a ellos, tú te tienes que pegar contra ellos. Entonces, efectivamente, quiero y creo que es fundamental que llegue con su futuro resuelto y sobre todo es fundamental que no llegue con el futuro resuelto con el UAE, porque entonces a mí ya de saque será un corredor que me defraudará. Claro, y tú imagínate en el cara a cara con Pogačar, ¿no? Sabiendo que van a ser compañeros el año que viene y tal, o sea, es que no puede ser. O sea, realmente, bueno, puede pasar, pero yo tampoco lo deseo. A mí, y esto me consta que es así, hay gente en UAE, Alberto, que tiene dudas de que Pogačar vaya a seguir siendo muy ambicioso en grandes vueltas. Y de ahí que tengan esta obsesión por fichar a Seixas. Parece que van por ahí los tiros desde el punto de vista que saben que en Pogačar tienen aún 3, 4, 5 años bien buenos de competitividad máxima, ¿no? Yo que sé, 32, 33 años, ¿no? Ponle a muchos tirar, pero que quizá los últimos años está centrado en monumentos, clásicas y no tanto en grandes vueltas que no acaban de convencer a Pogačar. Entonces, en UAE parece que ven una oportunidad magnífica para decir, bueno, pues si el crack se cansa de ir a grandes vueltas y no quiere competir al máximo nivel después de haber ganado ya 5 tours, quizá 2 giros y una vuelta, por decirte algo, ¿no? Y se dedica a ganar monumentos, pues ya tenemos aquí al vueltómano perfecto para competir ahí. Yo creo que van por ahí los tiros un poquito, pero bueno, tampoco es garantía de nada esto, ¿no? Sí, desde el prisma del UAE me parece lógico. Tú quieres acumular a los mejores, eres avaricioso y quieres más y más. Pero si algo hemos aprendido, Joan, en los últimos tiempos es que el ciclismo va mucho más allá de las grandes vueltas. Y Paul Seixas, si quiere ser un ciclista que pase a la historia, no solo va a querer ganar el Tour de Francia. Paul Seixas va a querer ir a la Lieja-Bastogne-Lieja y ganarla. Va a querer ir al Tour de Flandes y ganar. Cuando llegue el mes de octubre va a querer ir a Lombardía y también ganar. Y ahí va a estar Tadej Pogačar. Porque yo también... Es incompatible, sí. Claro, es absolutamente incompatible. Y yo también, o sea, esto que estás contando, que es en parte información, pues a mí me cuadra porque vamos a hablar ahora, supongo, un poco de Romandía, pero yo veo más feliz a Pogačar en las clásicas que en Romandía. Creo que aquí da una versión mucho más
uy, a ver cómo Ojo, aquí contemporiza más. Eso. Contemporizadora en estas carreras de una semana Sí, es que verdad. en las clásicas. Y yo creo que el día que consiga su sexto Tour de Francia y el día que gane la Vuelta a España, pues sí, me cuadra absolutamente que él pues pase un poco más de estas carreras, aunque también me cuesta imaginarme, por ejemplo, en 2029 a Pogačar diciendo, pues este año no voy a correr ninguna de las tres grandes. Eso también me cuesta verlo, porque no ha ocurrido nunca, no hay ningún ciclista, ni siquiera los clásicos, ni siquiera Van der Poel no toma la salida en No, las grandes, pero Pero este bueno, chico que sí, piensa diferente a todo, Alberto, ¿no? O sea, es que su sí, cabeza sí, funciona de otra manera. El año pasado acabó quemadísimo el Tour de Francia, ¿no? sí. Y bueno, no sé. Si Que sí, que alguien sí, nos a mí puede sorprender es él, eso es seguro. él, totalmente, totalmente. Y a lo mejor va al Tour, gana las 5 primeras etapas y dice, pues me voy a descansar o me voy Totalmente. a hacer otra cosa. Que sí, que sí. Sí, Pogačar, ayer me gustó mucho al acabar el Tour de Romandía. Romandía. Está un poco como instaurado que a él solo le faltan como la Itzulia y el Tour de Suiza, de las Sí. grandes. Y él ya habló del Tour Down Under, de la Vuelta a Polonia, de tal. O sea que yo creo que va a llegar un momento en el que él elija su calendario, como un poco ha pasado este año, eligiendo, marcándose las carreras que le faltan en su Increíble. palmarés. Y yo creo que eso a él le divierte. Sinceramente le divierte más y yo lo aplaudo. Puede haber un ciclista que diga, no, yo quiero ganar 7 Dauphinés, pues porque tiene más prestigio y más caché y demás. Pues a lo mejor a Pogačar le motiva más, le pone más irse un año al Tour de Guangxi en China y ganar el Tour de Guangxi o empezar un año en enero en el Down Under y ganarlo, pues ya está, pues son retos. Quiere dejar su nombre inscrito en todos juntos, en todos sitios, y por eso creo que nos gusta tanto. A mí sinceramente, por eso me gusta tanto, Joan, porque se sale del carril, va por otros derroteros, está reinventando muchas cosas en el ciclismo y yo creo que a todos nos cansaría más si se limitara siempre a hacer el mismo calendario, a tiranizar todas las pruebas en Por las que corre. supuesto. Por Yo supuesto. creo que esto le da un giro de tuerca a su carrera y a mí sinceramente me encanta. Me hace gracia porque cuando te escucho, que coincido en todo lo que acabas de decir, Alberto, pero me hace gracia que Pogačar hace como un poco yo como cuando juego al Cycling Manager, ¿no? O sea, pongo el calendario, digo, mira, a este le falta esta carrera, pues que corra aquí y tal. O sea, eso que era un Claro. videojuego, Pogačar lo hace en la realidad, es alucinante. Tal Bueno, cual. en Romandía ha sido dominante, yo creo que esto es evidente, o sea, para nada estoy de acuerdo con esas opiniones de que, que se esperaba, yo he leído, que quizás se esperaba más de Pogačar, Sí. porque es cierto que en ciertos cambios de ritmo, pues un día le ha aguantado Lenny Martínez, el otro día Lipovic, oye, muy bien, es un hombre que sigue creciendo, ¿no? Lo he destacado antes, pero después a la hora de la verdad, hasta Claro. en la tercera etapa juega con los ciclistas en un sprint, o sea, es alucinante el nivelazo que tiene, y yo ayer lo apuntaba, yo lo he dicho también antes, él ya reconoce que va 3 kilos por encima. Yo creo que son 3 kilos y medio por encima de su peso ideal. Por lo tanto, en subidas ya largas en Romandía se ha podido ver que está por encima incluso con esos 3 kilos. Cuando esté en su peso ideal de cara al Tour, va a aumentar rendimiento. Es que esto es pura lógica. O sea, aquí no hay trampa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay nada que me haga dudar de que es mega favorito en la próxima gran vuelta que dispute, que va a ser el Tour, por delante de quien sea. O sea, después ya veremos cómo se da la carrera, Vingegaard, todo, pero vamos, yo creo que el nivel sigue ahí. Lo digo porque después de verlo tanto tiempo en carreras de un día y verlo a ese nivel, uno puede pensar, ostras, a ver cómo está después en la alta montaña. Bueno, pues en Romandía yo creo que nos ha dejado claro que la alta montaña sigue siendo el rey también. Sí, tal cual. Es verdad que uno puede llegar a pensar, pues eso que comentabas tú, que aquí no ha ganado con ataques a 40 kilómetros de meta yéndose solo, que han estado sus rivales relativamente cerca. Pero yo creo que tú como yo tenemos la sensación de que tenía un cambio de ritmo más prácticamente siempre. Y que si no lo tenía era porque, pues bueno, pues un poco lo que estamos comentando. Él dijo que se está enganchando bastante al gimnasio, esto le ha hecho aumentar la musculatura, está comiendo más, para las clásicas tipo Rubén no le venía nada mal y aún así ha estado a punto de ganar todos los monumentos y ha llegado el primer contacto con la alta montaña y se ha enfrentado al tercero del pasado Tour de Francia y le ha ganado prácticamente como ha querido, porque yo creo que no ha habido ninguna etapa en entredicho de las de alta montaña. Lo realmente sorprendente fue el sprint que le gana a Dorian Godón y compañía. Eso fue pues una marcianada nueva de Tadej Pogačar. Yo tuve la sensación en el prólogo
que no se exprimió a muerte. Por el lenguaje corporal, yo no vi a un Pogačar dejándose No. ahí hasta los higadillos. Yo creo que fue un sentir un poco general, que apretó un poquito en la subida y tal, pero que no llegó a poner el ácido láctico en su máxima expresión, pero aún así le ha dado para ganar con muchísima comodidad, para ganar 4 de 6 etapas y un poco ha dominado la carrera a su antojo. Y creo que él también ha pensado a largo plazo, no necesitaba. Lo dijo el día de la primera etapa de montaña, que había un puerto que se coronaba, no sé si a 30 kilómetros o 30 y pico de la línea de meta, que era una locura irse solo. Y esas cosas no las tiene por qué hacer todos los días, porque por muy bueno que sea, no deja de ser un ser humano y en un par de meses va a tener que estar ganando el Tour de Francia, pero firmo debajo de lo que tú has dicho. Nada me hace pensar que en la salida del Tour de Francia no es favoritísimo. Estoy convencido que ahora se irá a hacer una concentración en altura y limará un par de kilos que le harán llegar en perfecto estado al Tour de Francia para cuando llegue la alta montaña. Y es que creo que es el único corredor del mundo que se puede permitir jugar con estas cosas. Ahora engordo 3 kilos, luego los pierdo, me viene bien para la París-Roubaix, me lo estoy pasando demasiado bien en el gimnasio y por eso he cogido un poco más de musculatura. Es que es tremendo. Es tremendo, es que juega con los demás. Tu ejemplo de la PlayStation es perfecto, es que está jugando a un videojuego y yo creo que él está súper contento de la llegada de Seixas. Creo que el otro día en Lieja realmente sufrió para dejarle, pero creo que para él es una buena noticia, una nueva motivación, un tipo que le va a plantar cara y esto lo que puede hacer es que prolongue más su carrera deportiva, que se lo siga pasando bien. Entonces, pues mira, está claro que a mí me pareció muy interesante esto del peso. Creo que está cambiando mucho el deporte, que antes en los años 90 y en los 2000 los ciclistas tenían que perder 2, 3 kilos, 4 durante el Tour de Francia, llegar chupados y demás. Y esto está dando una vuelta absoluta. Aquí no hay que ganar, no hay que perder peso, sino más bien al contrario, hay que comer todo lo posible para no perder calorías. Y bueno, pues Pogačar está representando como todos, o sea, como nadie, el cambio que está habiendo en el deporte y en el ciclismo. Y él encima yo creo que se lo está pasando bien experimentando estas variaciones. Sin duda. Bueno, pues nada, Romandía, Seixas y ahora nos vamos a centrar en el Giro de Italia, que empieza este viernes con, bueno, claramente un favorito con Jonas Vingegaard, ¿no? Como hombre a destacar. Claro, la primera pregunta, más allá de recorrido, etcétera, que ahora entraremos, es si estamos un poco, ¿no, Alberto, ante un Giro que puede quedar sentenciado rápidamente por la superioridad de Vingegaard o ante una carrera quizá un poquito más trampa donde puede llegar viva la tercera semana y puede romper estos pronósticos, ¿no? Yo creo que la primera pregunta es esta, o sea, yo es que veo ya la etapa número 7, ¿es el Blockhaus? Sí, el Blockhaus es la etapa 7, sí. ¿No? Y ya digo, bueno, es que viendo el nivel de superioridad que hemos visto a día de hoy de Vingegaard respecto a todos los otros nombres, desde Enric Mas, desde Félix Gall, desde Adam Yates, O'Connor y compañía, Pellizzari, ¿no? Que yo creo que va a ser un hombre que lo va a hacer muy bien, pero claro, no al nivel de Vingegaard, es que el primer día quizá le saca 1 minuto y pico este hombre, ¿eh? Es que sí. Es mi miedo de cara al Giro. Yo encaro, Joan, el Giro con muchísima frialdad, muchísima, porque se han caído hombres como Joao Almeida, como Carapaz, que son peleones, incluso Mikel Landa, que era un poco, pues bueno, la ilusión del landismo y todas estas cosas, pero según han ido pasando las semanas, se ha ido diluyendo bastante lo que parecía que iba a ser un Giro de Italia muy, muy interesante. Yo no contemplo otro escenario que no sea que Vingegaard gane por aplastamiento y además seguramente desde muy pronto, porque es muy superior al resto. Es que es muy superior al resto. Mi único atisbo de ilusión es que Giulio Pellizzari siga creciendo como le estamos viendo crecer. Ya lo hemos hablado también alguna vez, que es un corredor que tiene carisma, que transmite cosas, que obviamente está en crecimiento, es jovencísimo. Y esa puede ser un poco el motivo de ilusión en este Giro de Italia. Pero por lo demás, es que Jonas Vingegaard, salvo que le pase algo, que no me imagino ningún escenario en el que la carrera ni siquiera llegue viva a la tercera semana, sinceramente, porque hay, pues eso, es que tú en el Blockhaus les puede meter mucho tiempo al resto de competidores. Luego hay, es que está salpicado de etapas de montaña por ahí en las que él puede ir haciendo daño.
en la crono es superior también a sus rivales. Sí, crono de 42 kilómetros, recordemos que es crono de 42, la única entre Viareggio y Massa, en la etapa número 10, que también es favorito, Sí. prácticamente. Sí, claro, es que miras los rivales que tiene y qué van a hacer Félix Gall, qué va a hacer Enric Mas, qué va a hacer el propio Giulio Pellizzari en una crono contra Vingegaard, que no es una crono que le vaya de maravilla, es prácticamente completamente llana, pero él ya ha demostrado, me acuerdo el año pasado la crono que hizo en Dauphiné y demás, que es mejor contrarrelojista que el resto. Entonces, sinceramente, mira que a mí que me hace falta poco para ilusionarme, pero es que este Giro de Italia me ilusiona bastante poco porque veo muy poca competencia, veo un recorrido que le viene de maravilla, no me imagino dónde le pueden hacer daño, no están los mejores rivales, porque si en la línea de salida tienes a un Isaac del Toro o tienes a un Juan Ayuso, pues piensas, oye, si estos vienen al 100%, claro, son ciclistas que pueden llegar a tutear a Jonas Vingegaard, si me apuras. Si se planta en la salida Renko Evenepoel, se marca una crono impresionante, coge tiempo, vuelve al nivel de aquel Tour de Francia de 2024, pues dices, pues bueno, puede haber carrera, pero es que no está nadie. Por eso te digo la clave que solo... es Pellizzari, Alberto. Yo creo que Claro. Pellizzari, por lo que ha demostrado, es el único que podría dar un salto de calidad a tal nivel que por el equipo que tiene, porque va a estar Hindley también a su lado en principio, etcétera, pues pudiera ser la sorpresa y lo mantuviera vivo hasta la última semana, que es donde se decide el Giro. Pero si Pellizzari pues tampoco está y no hay ningún percance, que es verdad que eso hay que tenerlo en cuenta, Alberto. El Giro es una carrera que es muy peligrosa. En la primera semana siempre hay sorpresas y eso, claro, puede afectar a Jonas Vingegaard, por supuesto, no lo deseamos, esperemos que no suceda, pero eso es un factor. Pero si todo se da con normalidad, el único factor, yo creo, diferencial de verdad es Pellizzari y el equipo que tiene y que dé ese salto, ¿no? Pero claro, si no lo da, pues difícil, porque Claro, Adam bueno, Yates sí, otros nombres, cuesta Bernal, mucho. Adam cuesta Yates, mucho. sí, es muy veterano. Bernal ha sido una buena noticia en las últimas carreras que la hemos visto bien, pero no está ni de cerca al nivel de Jonas Vingegaard. Sí, es lo que tú dices, que se genere ese ambiente romántico de un italiano joven con carisma que empiece a crecer, que le aguante en la primera embestida en el Blockhouse y el público se vuelque y Vingegaard tenga, yo qué sé, coja un constipado, pues por ahí pueden andar las cosas, claro. Y lo que decías, eso no se puede predecir, claro. Si Vingegaard tiene un infortunio, pues lo puede tener. Y el Giro es una carrera también nerviosa, peligrosa, en la que pasan muchas cosas, por la época del año en la que se disputa, cuando lleguen los Dolomitas y demás, puede haber etapas que se disputen con mal tiempo, pues claro, esas cosas pueden ocurrir, pero si nos basamos en lo único que nos podemos basar ahora, que es en lo meramente deportivo, solo una explosión de Pellizzari maravillosa en la que de repente se encuentre en una versión que ni siquiera imaginamos, puede hacer que este Giro sea una carrera competida. Si no, yo creo que todo nos conduce a que Jonas Vingegaard gane su tercera grande, cierre la triple corona y habrá que quitarse el sombrero porque lo va a hacer en la época de Pogačar. Lo realmente increíblemente meritorio que ha hecho Vingegaard es levantarle dos Tours de Francia a Tadej Pogačar y si gana el Giro, aunque ya sabes que yo creo que en esto siempre hemos coincidido tú y yo, que no es el ciclista que más nos transmite, no es el ciclista que nos levanta del sofá y sobre todo que nunca le perdonaremos su falta de valentía para ir a las clásicas, mundiales y demás. Eso es tremendo. Pero tenemos que hacer un ejercicio de objetividad y aplaudir a Vingegaard. Es impresionante, se ha levantado de una caída terrible como fue la de la Itzulia, pronto dejó de tener miedo, sí, y sin tener miedo a las bajadas, yendo a un Tour de Francia en el que quizá lo más aconsejable, incluso médicamente, es no ir, iba a la salida creyendo que le puede plantar. Brutal, Alberto. Pogačar. Sí. Recuerda cómo le gana aquella crono al final del Tour a Pogačar, ¿no? Desquiciándole cuando gana aquel último Tour suyo. El único que ha conseguido este nivel con Pogačar de desquicio es él, el único, porque cuando Van der Poel ha ganado a Pogačar en clásicas, etcétera, que es el otro gran rival, le gana, pero Pogačar siempre está ahí, ¿no? Y siempre está ahí compitiendo y está ahí cerca. En cambio, Vingegaard lo ha conseguido desquiciar, lo ha conseguido ganar y la táctica también de Visma. De hecho, te quiero preguntar también por ello, porque está claro que las carreras apuntan a algo, es una previa, pero evidentemente las carreras se tienen que disputar, ¿no? Eso está clarísimo. Vingegaard es mega súper favorito, vale, ok. Pero
si yo fuera, que no lo soy, estoy muy lejos de serlo, ¿no? Pero director de un equipo, yo estaría pensando, bueno, vale, hay un corredor superior, no es que tengamos que ser valientes. No sé, me pongo en el Decathlon con Félix Gal, ¿no? Por ejemplo, que es un ciclista que va evolucionando bien, ¿no? Yo pensaría, tenemos que ser incómodos constantemente desde el día 1. O sea, hay que convertir cada etapa en una pregunta, en una duda en la cabeza del Visma, en la cabeza de Jonas Vingegaard. O sea, hay que ser incómodos desde el minuto 1. Y claro, yo no sé si eso hoy en día algún equipo tiene esa capacidad, ¿no? Es la única solución que veo, ¿no? O si van a ver, vamos viendo, vamos tirando, ¿no? Yo creo que ¿qué equipo tiene esa mentalidad? Esa es mi duda, ¿no? ¿Qué equipo va a correr con nada que perder, ¿no? A complicar la vida y a filtrar hombres y a buscar la estrategia siempre desde el minuto 1, dando por hecho, antes de que incluso tenga esa ventaja en el Blockhouse, que Vingegaard va a tener esa ventaja, ¿no? Yo creo que es la única manera de doblegarle. Totalmente. Yo creo que ese equipo tiene que ser el Red Bull Bora, sinceramente. Red Bull, sí. Primero, porque tiene para mí al segundo mejor corredor en esta carrera, y segundo porque tiene equipo. Has dicho tú que va a estar Hindley, también va a estar Blasov. Es un equipo que tiene herramientas para intentar jugar, y a mí me decepcionaría mucho que cayeran en ese conformismo de decir, bueno, pues luchamos ya directamente por entrar en el podio y demás. Y lo peor es que me temo que puede acabar siendo así. Y ojalá no lo sea. A ver, el UAE es un equipo muy orgulloso que algo buscará, que alguno no va a entregar la carrera desde el principio, pero a mí ya, con la edad que tiene Adam Yates, me cuesta verle ganando. Jay Vine se caerá 6 o 7 veces en el inicio del Giro de Italia y seguramente no llegue ni a la segunda semana, porque es un corredor lastrado por la mala suerte y por su poca habilidad en la bicicleta. Y no me imagino a Kristen peleando por la general. Es que no. me faltan argumentos para ser optimista con nadie. Pero efectivamente es lo que tú dices. Cuando tú eres inferior, tienes que tocarle las narices todos los días al equipo Vingegaard, que viene con un buen equipo, pero tampoco es un equipo intratable, ¿eh? En la montaña va a tener a Sepp Kuss, que ya estamos viendo la irregularidad de Sepp Kuss en las últimas temporadas después de que ganó la Vuelta a España, y va a tener a Kelderman, y va a tener la ayuda de Piganzoli y demás, pero tampoco trae un equipo intratable. Ya hemos comentado muchas veces lo que se ha ido evaluando en los últimos años el equipo Visma, de lo que era, por ejemplo, cuando le ganan el primer Tour a Pogačar con aquella estrategia de Roglic, Van Aert, luego el ataque de Vingegaard. No es ese equipo, entonces por ahí tienen que intentarlo todo, pero sinceramente, si me preguntas a día de hoy, Joan, me imagino más un Giro de varios corredores luchando por la segunda y la tercera plaza, más que buscar incomodar y buscar poner patas arriba a la carrera al equipo Visma desde el principio. Ojalá me equivoque, pero ahora mismo lo veo así. Yo también. Vamos acabando, pero nombres propios. De Bernal yo lo dejaría muy en stand-by, porque realmente yo siempre digo con Bernal que después del accidente que tuvo, todo lo que está haciendo ya es un regalo y un éxito absoluto, y ojalá pueda luchar por estar en el podio. Yo tengo serias dudas de que lo llegue a conseguir. Para mí hay 2-3 nombres que están por encima, entre ellos Felizzari, Adam Yates, y ahí, ojo, Enric Mas. Ostras. Claro, yo no sé si debe correr ya directamente a podium o debe ser ambicioso de salida, decir, bueno, voy a intentar ganar, o debe ir directamente a etapas. Es un ciclista que las 3 opciones me parecen válidas ahora mismo, Alberto. Sí. A ver, yo creo que como es su primer Giro y como es un corredor que, aunque fuera etapas, Joan, es que al final siempre le pasa algo y no gana etapas. Claro. Con lo cual dices, bueno, que se olvide de la general y se meta en el zurrón un par de etapas de montaña. Pero es que es muy probable que tampoco las consiga, porque entre que no tiene punta de velocidad y entre que está agafado, que hay algo alrededor de él que le impide ser un ciclista ganador, yo creo que él va a intentar meterse en la general desde el principio. Y aquí yo se lo aplaudo, porque mira, es la primera, va a debutar aquí. No tiene la presión que tiene en el Tour, no tiene la presión que tiene en la Vuelta, que es donde realmente hemos visto al mejor Enric Mas, y yo creo que él tiene que buscar intentar estar en el podio. Y sin tanta presión, y lo que pasa es que es una incógnita cómo llega a la salida del Giro de Italia. Es una incógnita porque ha tenido todos estos inconvenientes, la caída de principio de temporada y demás. Pero si vemos al Enric Mas de la Vuelta a España, el que ha sido capaz de tutear en alguna ocasión a Primo Roglic, por supuesto que tiene condiciones para intentar estar en el podio, pero es un poco una incógnita.
sería fundamental para nuestro país que Enric estuviera a un buen nivel, porque Vingegaard no tiene el gancho que tiene Pogačar, y si no hay un español ahí peleando por la victoria, creo que el Giro de Italia, obviamente para nosotros no, que nos encanta el ciclismo y vemos cualquier carrera, pero puede pasar bastante desapercibido pues un poco para el público en general. Así que ojalá veamos la mejor versión de Enric Mas, pero a día de hoy nadie te lo puede asegurar que Enric vaya a estar a un nivelazo. Luego, bueno, Félix Gall es un ciclista que es bastante valiente, que me gusta, me gusta. Sí, me a mí gusta. también. Es valiente, se posiciona bien, aguanta bien las 3 semanas, es un tipo vuelteómano clásico de toda la vida. Sí, ya ha ganado etapas bastante importantes. Recuerdo el Col de la Loze en el Tour de Francia y demás. Es un ciclista que seguro que va a estar bastante adelante. Luego, Giulio Ciccone, pues otro de los corredores que al final le acaban siempre pasando algo y acaba por no estar arriba en la clasificación general. Ya vimos el año pasado al principio de la Vuelta cómo volaba, le ganó alguna etapa incluso a Vingegaard, estuvo ahí arriba en la general. Y al final es un tipo al que se le atragantan las 3 semanas. Pues vamos a ver si se motiva un poco en casa, en la carrera de casa, y puede estar un poquito más adelante, pero es que no nos quedan muchas más esperanzas. A ver, estamos poniendo mucho la lupa sobre Pellizzari, y el Red Bull Bora tiene un ganador del Giro de Italia como es Hindley, pero yo creo que también le falta un puntito para estar peleando, ya no te digo por la victoria, sino incluso por el podio. No sé, cuesta. Lo que comentabas de Bernal, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Bernal desde el accidente siempre le falta algo. Tiene tanta calidad innata, porque yo creo que es un deportista con un talento innato, que al final siempre acaba estando por ahí y le ves peleando, intentándose agarrar a un sitio, a un grupo o a otro, pero al final es que no le veo ni con opciones reales de pelear el podio. Así que, bueno, pues lo que hemos dicho desde el principio, habrá que agarrarse a Pellizzari y bueno, y que disfrutemos de la carrera, y ojalá Enric Mas dé la versión de la Vuelta a España y nos pueda hacer soñar con un podio español. Yo creo que por ahí pasan los mayores atractivos de esta carrera. Sin duda. Bueno, veremos. Solamente me queda para acabar un pronóstico. Te voy a pedir el podium, te voy a pedir un tapado, que yo voy a poner como tapado. Te iría a Luke Tagwell, el de Red Bull, que lo ha hecho muy bien en Romandía, pero me parece que, estando Pellizzari, va a trabajar para él y tal. Pero a mí el que me está gustando mucho es Rondel, el del Tudor, el francés Mati Rondel. Sí. Este chico yo creo que va a ser protagonista, no en la general, porque creo que aún no está para ello, el del Tudor, pero es un chico que está evolucionando bien. En el Tour de los Alpes fue ya quinto en la general, y después podium. Estoy haciendo tiempo para que Alberto se lo vaya pensando. Voy a hacer un Vingegaard, Félix Gall, Pellizzari yo. Venga, va. Tú, Alberto. Vale, venga, pues yo te voy a decir, mi podio va a ser Vingegaard, Pellizzari, Enric Mas. Voy a romper una lanza en favor del mallorquín. He sembrado todo tipo de dudas sobre su estado de forma, pero creo que van a encajar las piezas del puzzle y Enric Mas va a estar en el podio. Hablo casi más desde el corazón que desde la cabeza, pero bueno, voy a decir a Enric Mas. Y creo que la revelación va a ser Alessandro Pinarello, el corredor del NSN. Ostras, que le hemos visto súper activo toda la temporada. Me ha sorprendido muy gratamente, tiene 22 añitos, corre en casa y mira, yo creo que es un corredor de estos que se dan a conocer o que explotan en una carrera de 3 semanas, y creo que puede ser Pinarello la revelación de este Giro de Italia. Sí, ciclista muy interesante, sin duda. Bueno, Alberto, que eres un libro abierto de ciclismo con nuestra gran pasión. Vamos a disfrutar de este Giro de Italia y veremos si acertamos o no acertamos. Viene una temporada preciosa por delante, un momento precioso de ciclismo que además vamos a vivir juntos, y estoy muy contento de que sea así. Cuídate mucho. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Gracias a ti, Joan. Un abrazo muy fuerte. Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene con más cositas en Escapa Podcast, comentando como siempre la actualidad ciclista. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí, adiós. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, y Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios.